Hola, bendiciones hermanos y hermanas. En este nuevo día damos gracias al Señor. Vamos a leer los capítulos 7 y 8 del libro de Esdras. Según se logra observar, pasamos del capítulo 6 al 7 con dos historias muy distintas. Son dos etapas completamente diferentes. Pasamos desde el año 516 a.C. al año 458 a.C. Pasamos del reinado de Darío al reinado de Artajerjes. Pasamos de la historia de regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo a la historia de Esdras. Esdras, quien nos muestra los capítulos de hoy, tiene una misión especial. Esta es enseñar y poner en práctica el cumplimiento de la ley, es decir, el sometimiento a la obediencia y a cumplir la voluntad de Dios. El capítulo 7 comienza con una descripción resumida de la genealogía de Esdras que lo lleva hasta Aarón. Esto le permitía reclamar su posición como sacerdote. Estos versículos que pasamos velozmente normalmente en nuestras lecturas, hoy quizá le vamos a tomar un mayor peso. Es bueno recordar lo que leímos, por ejemplo, en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 62, donde decía que si alguien no tenía un registro genealógico que asegurara su descendencia, podía quedar excluido del sacerdocio. Por lo tanto, lo que está escribiendo acá Esdras, para él es muy importante. Esdras no es literalmente, por ejemplo, hijo de Seraías, como aparece hoy día en lo que leeremos, sino que es más bien el bisnieto. Pero debemos recordar que se acostumbraba a decir hijo de alguien cuando se quería hacer referencia a que pertenecía a la familia de alguien reconocido por el resto del pueblo o que era importante para el pueblo. En este caso, Seraías, cuando dice hijo de Seraías, tiene una enorme importancia para los judíos en el exilio, ya que él había sido asesinado por los babilonios cuando Nabucodonosor destruyó el templo en el año 586 a.C. Otro nombre que veremos en esta genealogía importante es a Hilcías. Este fue quien encontró el libro de la ley en el periodo del rey Josías y envió al escriba Safán para que éste se lo leyera al rey Josías. En el versículo 6 de este capítulo leemos que él era un experto en la ley de Moisés, una cosa, claro, era ser descendiente de una importante familia sacerdotal, pero otra cosa muy distinta era ser experto en la ley. Esto no tiene que ver con su genealogía, esto proviene de una disciplina de estudio personal y un don de Dios. Dios nos da la capacidad para poder estudiar y entender su palabra, pero nunca llegaremos a poder entender, a poder estudiar su palabra, a ser expertos en su palabra si no nos aplicamos diligentemente en su estudio para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y podamos ser transformados de esa forma a la obediencia y a la santidad que Dios demanda. De hecho, en el versículo 10 podemos leer hoy día y va usted también a leer y dice, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Así dice en la versión de la Biblia de las Américas. Y debo confesarles que este versículo es muy especial en mi vida y mi anhelo es que también sea muy especial en la vida de otros. Creo que en este orden que menciona en este versículo debería ser la base de todo liderazgo, la base de todo pastorado, pero también de toda persona que quiera ser como Cristo. Si se dan cuenta, al principio dice que éste había dedicado su corazón a estudiar la ley. Lo primero es disponer el corazón para poder estudiar la palabra. Hablo de un estudio serio y dedicado de la palabra del Señor, para poder descubrir los atributos de Dios, para poder conocer su plan de salvación y cómo debo andar en medio de este caminar. Disponer nuestro corazón para que Dios se revele a nuestras vidas por medio de su palabra y así poder comprender su voluntad. Luego dice que este estudió la palabra del Señor para poder practicarla. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto y hemos aprendido y hemos entendido, nosotros queremos poder practicar y vivir lo que hemos aprendido. Nuestro anhelo es poder vivir como Cristo vivió, una vida piadosa, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor. Que nuestra fe se vea reflejada por medio de nuestras obras, como dice Santiago, para que no sea finalmente una fe muerta. Es bueno recordar lo que nuestro Señor nos dice o lo dice sobre los escribas y fariseos en Mateo 23:3, dice, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esto siempre es bueno recordar. El problema de los fariseos y escribas
no era sobre su conocimiento, sino que era que lo que ellos conocían y entendían, no lo hacían, no lo practicaban y no lo vivían porque había mucha falta de amor. Así que queremos vivir y aprender lo que aprendimos y que Dios revela a nuestras vidas. Y luego al final dice que éste le enseñaba. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos la voluntad y vivimos conforme a ella, viene este tercer punto, que es poder enseñar a otros. Es muy complejo enseñar la palabra de Dios cuando con la boca proclamamos una vida renovada, sin embargo vivimos en una vida antigua como el mundo vive. Si bien el Señor por medio de su palabra ha definido pastores y maestros, debemos recordar que todos somos llamados a compartir y a vivir el Evangelio. Podemos enseñar en nuestras casas, podemos enseñar a nuestros familiares, incluso puede ser un discipulado a una sola persona, donde nosotros podamos ir derramando lo que hemos aprendido de parte del Señor. Es bueno recordar siempre este punto también, lo que nos dice Pablo, donde nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para poder instruir en justicia. Así que, hermanos y hermanas, no olvide este versículo, medite en él, ore para que se haga una realidad en su vida. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en todo Israel. Esdras 7:10. Continuando con el comentario, veremos cómo Esdras sería utilizado por Dios para enseñar al pueblo la ley. Esto es en base a un cumplimiento de la misma ley donde Dios dice a Aarón en Levítico 10:11 para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Por lo tanto, esta es la continuidad del sacerdocio a Aarón, en este caso a Esdras. Y no sé si usted lo verá igual que yo, pero no es lo mismo leer las escrituras de vez en cuando que dedicar su corazón a hacerlo. Un comentarista dice que para los antiguos el corazón era el asiento de la voluntad más que de las emociones. Esdras había tomado una firme determinación, se había sometido a esta disciplina y había orientado su voluntad en poder comprender las escrituras para luego vivirlas y así enseñarlas a otros. La meta de esta determinación no era saber más que el resto, no era gloriarse y decir yo soy el que más conozco sobre las escrituras. La meta era buscar a Dios, la meta era conocer la voluntad de Dios. Quizás usted estará de acuerdo conmigo que no podríamos conocer bien a Dios si no conociéramos su palabra y tuviéramos con Él comunión por medio de la oración. En el resto del capítulo 7 vamos a leer el decreto del rey Artajerjes que permitió a Esdras regresar a Jerusalén, no solo él, sino que todo el que quisiera ir con él y que éste nombrara jueces que enseñaran tanto la ley de Dios y quisieran respetar también la ley del rey a favor del rey Artajerjes, perdón, el favor del rey Artajerjes hacia Esdras y quienes les acompañaron hace y provoca que finalmente Esdras al final de este capítulo alabe y bendiga a Dios por el favor concedido. Cuando pasemos al capítulo 8, veremos que quienes regresaron con Esdras y van nombrados en este relato, y veremos que al principio, en algún momento también menciona que faltaban levitas, pero este los mandó a llamar diligentemente. Al igual que las listas que nosotros ya leímos de nombres en Esdras 2, en estas listas vemos que el énfasis que hace finalmente por medio de esta lista es la gracia de Dios. El Señor conservó al pueblo de Israel durante su exilio para que éste pudiera regresar a la tierra prometida, dando cumplimiento a profecías en las cuales finalmente hay un remanente que volverá a la tierra prometida. En este capítulo veremos que Esdras buscó la protección de Dios, ya que dice que ellos cargaron un carruaje lleno de tesoros de vuelta para poder dejar en el templo. Y esto claramente habría sido un banco fácil para los bandidos, asaltantes y todos aquellos que quisieran interponerse. Por lo tanto, si nosotros consideramos la cantidad de dinero que hay acá, un talento equivalía a más de 60 libras, la cantidad de oro y plata que se le habían confiado al grupo eran enormes en comparación con la disponibilidad incluso de estos metales en ese tiempo. Esdras le habló al rey y le expresó la confianza que tenía en el poder de Dios. Por lo tanto, este no quiso pedir una escolta militar. ¿Por qué? Porque él quería mostrarle también al rey la confianza en Dios y cómo Dios les protegería. Así que Esdras decidió depender por completo de la protección del Señor. Por lo tanto, el grupo ya estaba reunido
y lo único que hizo fue pedir y clamar a Dios. Dice que hay una oración fervente y un ayuno de por medio para que el Señor les protegiera y les cuidara en este viaje, a pesar de lo riesgoso que era llevar todos estos tesoros. El Señor llevó a Esdras y al grupo sanos y salvos a Jerusalén, y un comentarista hace la siguiente aclaración que creo que es importante considerar para poder entender cómo Dios actuó soberanamente, pero también bendijo y protegió finalmente a este grupo que trasladaba los tesoros. Le cito este comentario, dice así: si incluimos los 12 días de preparación por el canal del río Ahava, el viaje de Babilonia a Jerusalén duró 4 meses desde comienzos de la primavera hasta mediados del verano. Hay solamente 800 kilómetros desde Babilonia hasta Jerusalén en línea recta, pero hay alrededor de 1440 kilómetros por la ruta que sigue la caravana y que rodea el desierto pasando por el norte. Si suponemos que el grupo de Esdras no viajó en los días sábados porque lo guardaron, tuvieron que caminar un promedio de 19 kilómetros por día. Una de las frases favoritas de Esdras que veremos es: la mano de Jehová estaba sobre nosotros. Esto explica cómo se mantuvo seguro el pueblo durante ese largo y fatigoso viaje. Fin de la cita. Así que así veremos cómo por fin estos exiliados llegaron a su lugar en Jerusalén. Una vez más tuvieron la alegría de adorar al Señor en el templo. Parecía que el viaje había tenido un gran éxito. Sin embargo, la alegría no iba a durar mucho. Muy pronto Esdras se tuvo que enfrentar a un grave problema que amenazaba el futuro de Israel.